Hola, ¿qué tal? Soy Erika Monroy, bienvenido a mi canal de YouTube. Ya estamos en diciembre y hoy vamos a hablar de un tema que te va a encantar, que te voy a dar un montón de tips que luego los vas a poder aplicar. Y es que es año nuevo, vida nueva. ¿Cómo hacer tu plan de vida a corto plazo? O sea, en un año. Para eso lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte le llamo la filosofía, la segunda la pizza de la vida y la tercera planes de acción. En la primera parte, lo que quiero decirte con filosofía es los cimientos con los que vas a hacer tu plan de vida. O sea, es como que aplanamos el terreno y ponemos unas columnas muy buenas para ahí basar nuestro plan de vida a corto plazo. Es decir, cuál es tu visión, cómo te proyectas de aquí a un año, tu misión, para qué existes o para qué quieres hacer lo que estás proponiendo hacer y tus valores, en qué te basas. Imagínate la página web que fuera tu vida y esta es la página inicial. ¿Cómo te diferencias de los demás? ¿Por qué contigo y no con otra persona? ¿Cuál es tu misión y tu visión? Esa es la parte primera, la filosofía. La segunda parte le he llamado la pizza de la vida, que es un término que se me ocurrió cuando estaba trabajando con adolescentes para que se recordaran. Y es que imagínate una pizza dividida en 7 áreas diferentes. Estas 7 áreas son las que se van a basar tu plan de vida para que sea de una forma balanceada. La idea es que como si fueras un malabarista con 7 pelotitas al aire, estés trabajando continuamente y persistentemente durante el próximo año estas 7 áreas. La primera área es el área de salud. Es la única que te voy a pedir que hagas 4 cosas específicamente, de las cuales ya hablamos la semana pasada. Son hacer ejercicio, dormir tus horas, comer adecuadamente y lo que es mindfulness o atención plena, ya sean técnicas de respiración, meditación dirigida, yoga o cualquier otra actividad que hagas. También en el área de salud vienen tus chequeos médicos y que estés al día con lo que es tu Social Security o tu seguro social. La segunda parte es el área social. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tipos de amigos quieres tener? ¿Qué quieres hacer con ellos? Ahí viene, por ejemplo, algunos clubs sociales y otras áreas. La idea es que hagas un balance. A veces, como le llaman los adictos al trabajo, workaholics, no salimos y no socializamos tanto. Aquí vamos a pensar qué tipo de amistades, aquellas personas que te sumen y no te resten. Tercero es entretenimiento. ¿Cómo quieres pasar tus momentos libres, tus hobbies? Ya sea las redes sociales o a lo mejor ir al cine, algún concierto que tengas ganas, un viaje. Todo esto va en entretenimiento. La siguiente área es la financiera. Sí, el área financiera, todo cuesta para que se haga realidad, la mayoría de las cosas cuestan, así que hay que estar sano financieramente. Pon un día y ponte algunos proyectos, ya sea tu fondo de ahorro, alguna inversión, el no tener deudas, ahora sí que cortar las tarjetas de crédito y quedarte con muy pocas. Todo esto podría entrar dentro de tu área financiera. La siguiente área es el área familiar. ¿Cómo quieres convivir con tu familia? Ya sea la nuclear con la que vives y la extensiva, si es que estás viviendo en otro país, ¿cómo quieres que sea esa relación con ellos? Tal vez algún viaje, llamadas telefónicas, algunas actividades en común. La siguiente sección se llama espiritual. Y aquí no te hablo de Dios. Si quieres, haz algo con Dios, con tu religión. Pero aquí sobre todo me baso en 2 cosas. Uno, ¿cuáles son tus rituales? Que tú te sabes cuando te sientes mal y que necesitas paz, ¿qué es lo que haces? Que los puedas tener, que podría ser algo de mindfulness, persistentemente durante tu día. Y también la siguiente área es el dar sin recibir a cambio. Alguna actividad en donde tú puedas hacer un trabajo social o comunitario, sin que esperes puntos como ahora que les dan en la escuela a los niños, sino que sea porque realmente quieres. Puedes ir tú solo o con algún familiar. Estas son tus 7 áreas. Disculpa, la última área sería la profesional, carrera o educación. Certificaciones que quieras estudiar, alguna maestría, licenciatura, qué proyectos tienes, tal vez cambio de trabajo, tal vez empezar un nuevo trabajo. Todo esto lo vas a ir aplicando. Imagínate que tu pizza de la vida la divides en 7 columnas dentro de tu hoja Word si quieres, o un Excel o a mano en un cuaderno, y vas a poner la siguiente etapa, que es la tercera, planes de acción. Es decir, cada una de estas áreas le vas a poner un colorcito, un código diferente de color, porque todo esto va a acabar aterrizando en tu agenda, ya sea de papel o tu agenda digital. Entonces, vamos a poner en una columna de 3 a 5 actividades que te gustaría hacer durante el 2019, o sea, tus propósitos de año nuevo, pero divididos de esta forma. Entonces, vamos a hacer imagínate el área roja, que sea tu trabajo,
3, 4 proyectos que tengas o propósitos, luego diferentes colores para las siguientes 6 áreas que tienes en lo que se va a basar tu plan de vida a corto plazo. Ya que tengas esto, la idea es que le pongas un día, una fecha, no te preocupes, tienes un año para hacerlo. Pero si puedes poner, por ejemplo, hacer ejercicio 3 veces a la semana, de una vez ponlo en tu agenda, lunes, miércoles y viernes de 5 a 6, ir al gimnasio o salir a correr o lo que tú quieras. La idea es que cada una de estas actividades que tenga un día, un tiempo y un lugar específico para que se realice y no se quede como solo eso, una idea, sino que se realice una realidad. Espero que te hayan ayudado todos estos tips que te di el día de hoy. Es plan de vida, año nuevo, vida nueva y te deseo un buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias por ver el video de este domingo y te invito a que visites mi página web www.ericamonroy.com, así como me sigas en todas mis redes sociales como Psicóloga Monroy. Hasta la vista.